Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Makini para Color Visión. ¿En qué estamos esta noche? Bueno, en la salud de la economía dominicana. Si buena o si mala, ya ellos tendrán sus opiniones. Se trata de pasar balance al momento económico del país, 2016, lo que podría venir, y ya están llegando cosas interesantes para el 2017. Por eso hemos invitado a dos especialistas, académicos, economistas más que reputados. Don Pedro Silverio, que es vicerrector académico de la Pucamaima, y un habitué de este programa, Ernesto Selman, el director ejecutivo, vicepresidente ejecutivo de la CRES. Pensemos la economía dominicana y su salud. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Pablo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo ven ustedes la salud de la economía dominicana, el momentum económico nacional? ¿Cómo las señales más importantes, por favor? Pedro Silverio. Bueno, la salud de la economía dominicana es relativamente buena. Es relativamente buena porque los indicadores de crecimiento, los indicadores de empleo, pues indican que no estamos mal realmente. O sea, un desempeño que los organismos internacionales, tanto el Banco Mundial como la CEPAL, como el Fondo Monetario Internacional, han considerado como un desempeño que se destaca sobre el desempeño de otras economías latinoamericanas, sobre todo América Latina, que todavía se está recuperando de un ciclo recesivo, porque al concluir el boom de los precios de las materias primas y al coincidir también con el incremento de los precios del petróleo, con la caída de los precios del petróleo, creó un problema sobre todo a las economías del sur del continente. Y las tasas de crecimiento han sido realmente han sido negativas para países como Brasil, como Venezuela. Y nosotros, en ese entorno latinoamericano, pues hemos tenido un desempeño que, según las cifras oficiales, colocan nuestro crecimiento como uno de los más grandes, de los más altos de América Latina, quizás solamente comparable con el crecimiento de Panamá. Ahora, ¿cuál es, cuando tú hablas de la salud? Porque ese es un punto, digamos, crucial. Cuando se habla de salud, no es solamente mirar cómo luce el paciente por fuera, no solamente mirar cuáles son esos signos externos que tiene el paciente, sino mirar hacia adentro. Y cuando uno mira hacia adentro, entonces surgen esos signos de preocupación y de alerta que tiene la economía dominicana. Y uno tiene que insistir de nuevo que esa situación de relativa estabilidad de esta economía se ha basado en un proceso de gran endeudamiento. Entonces eso no es un signo saludable para nuestra economía, porque el país poco a poco ha ido agotando esa capacidad de endeudarse que tiene. Cuando uno lo mira por lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional, estima que a finales de este año y del año que viene, la deuda PIB estará alrededor del 50% del Producto Interno Bruto. Eso viene Bosch. ¿Qué significa eso? Para que la gente nos entienda, que un país tenga el 50% del PIB comprometido. Bueno, ¿qué significa eso? Su significado es muy relativo, porque para economías, hay economías donde ese 50% no es ningún motivo de Estados Unidos, por ejemplo, digo el caso dominicano. Estados Unidos, por ejemplo, Japón, que tiene una deuda estrambótica. En el caso nuestro, el 50% del producto de deuda, que significa sencillamente que cuando calculamos el Producto Interno Bruto de la economía de un año, y sobre ese producto ponemos el monto de la deuda, damos cerca de un 50%. Ahora, pero ¿qué tan peligroso o saludable o sostenible es que un país con las características del nuestro? Sí, yo no lo asocio, yo no he asociado mucho la capacidad de endeudamiento con el Producto Interno Bruto.
Normalmente para mí el indicador clave es qué cuesta ese servicio de la deuda al país cada año con relación a los ingresos que tiene en el presupuesto. Y entonces, vamos por ahí, con relación a los ingresos, el porcentaje por dónde anda. El servicio de la deuda está por encima del 40%. ¿De los ingresos? Sí, de los ingresos. Entonces, ya ahí tú tienes un problema serio. Y si tú no ves una tendencia a que ese endeudamiento se esté reduciendo, entonces es de gran preocupación porque la senda de ese endeudamiento puede llegar a un momento en que provoque lo que se llama una parada brusca de capitales, lo llaman el sudden stop, que para el financiamiento y sencillamente es un choque externo que la economía realmente no está en muchas condiciones de aguantarlo. ¿Y esas señales se están mirando, Ernesto Selman? Yo creo que sí, yo creo que aquí hay unos puntos importantes que resalta Pedro. Sí, es una economía que está creciendo, tal vez no creciendo tanto como dicen las estadísticas oficiales. A nosotros nos parece muy optimista. Hemos hecho estudios sobre este caso del crecimiento dominicano con algunos indicadores alternativos. Parecería que del 2002 para acá las estadísticas son optimistas. Ahora bien, es una economía que está creciendo por diferentes vías. El tema es que parte de ese crecimiento, como dice Pedro, viene por un gasto público que genera déficit y que requiere más deuda. Entonces, parte de ese crecimiento ha sido en base al endeudamiento público, que era lo que señalaba Pedro. Ahora, la situación económica actual, tú preguntabas de la salud de la economía hoy día, creo que en el año 2016 hubo unos fenómenos que hicieron que esta tendencia de hecho se hicieran más preocupantes, digamos. Ya sabemos que en los ciclos electorales hay una tendencia a un mayor gasto público. Un país donde las instituciones son relativamente débiles, donde muchas veces se pueden hacer gastos y no necesariamente se está, digamos, registrando todo como debe ser para financiarlo, etcétera. Esta tendencia de los ciclos electorales, principalmente este año, que hacía 20 años que no teníamos todos los niveles de gobierno de elección en un solo día, implicó que hubiese un mayor gasto público en un año electoral y los ingresos, como indicaba Pedro, han sido menores de lo que se esperaba. Eso complica la situación, los daños de los desastres naturales recientes, que al ya el gobierno tener un manejo deficitario, cuando sus gastos son mayores que los ingresos, entonces no hay o no había recursos para poder hacer frente del todo con plata ya disponible. Pero ¿cómo evalúas las señales que ha emitido el gobierno en esa línea? Estamos en el tema endeudamiento. Claro, entonces aquí viene el tema de la coyuntura que está muy día y cuáles son las señales. La preocupación que decía Pedro era de que se presenta un nuevo presupuesto en el 2017 con las mismas tendencias que llevábamos. No hay un cambio fundamental de la política económica y lo que parece entonces es que vamos a seguir requiriendo deuda sobre deuda sobre deuda. Estamos hablando de que todos los años para financiar el déficit y hacer el llamado reenganche de la deuda, cuando se le vence, usted coge nueva para volver a reengancharse, está haciendo promedio durante los últimos 5 años, incluyendo el 2017, según nuestros cálculos, de alrededor de $5.000 millones de dólares. ¿Y cómo explicar esa actitud? Porque este es un tema recurrente y viejo que uno lo toca cada cierto tiempo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Porque se ve, recuerdo en algún momento andaba por el 39, 40, 43. El Banco Mundial hace una advertencia, llegamos al 50 con relación al PIB. Y la tendencia continúa. O sea, ¿qué explicación tiene? Porque hay buenos economistas en el gobierno. Yo tengo una opinión, antes tal vez de que Pedro... Yo creo que hay un tema de evaluación del costo político de asumir medidas que puedan corregir estos temas. Yo creo que las decisiones se pasan siempre por un prisma político, de cuál es el costo político de asumir esto o lo otro, y entonces se asume de antemano de que el costo político es alto, tomar las medidas. Entonces aquí uno le advierte, y digo directamente, recomendación al presidente de la República, mire, es preferible muchas veces asumir unos costos políticos en el corto plazo para no tener que asumir un costo político mucho mayor más adelante. Y que no hay elecciones hasta el 20. Porque el problema es que el mundo se está complicando. Y en esta semana se vio que el Banco Central de los Estados Unidos
empezó de nuevo a subir las tasas de interés y ya esa es una tendencia que venía. De hecho, en noviembre hubo unos flujos de capitales desde los países emergentes hacia Estados Unidos. Y este había sido denunciado, este aumento de 0.25 había sido anunciado. De hecho, se ha retrasado todo esto. El Banco Central de Estados Unidos tiene retrasando esto 2 años. Y entonces ya está llegando el momento en que el ambiente económico mundial cambia, principalmente con un cambio de gobierno en Estados Unidos. Creo que esto es el ambiente retador y por eso tal vez habría que... Ahora, dentro de este escenario llega un presupuesto alternativo, complementario, como dicen los economistas, con unos dineros y una cosa. Me gustaría después de la pausa que ustedes me den su opinión, incluso la respuesta a una afirmación de un gran economista, asesor del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Seara Hatton, que ha escrito y ha hecho duras afirmaciones sobre esto. Cuando retornemos, hablemos de ese presupuesto complementario del Poder Ejecutivo que está en el Congreso. Ya regresamos. Se piensa que una vez que se apruebe el presupuesto complementario, quedaron resueltas esas violaciones. En realidad no. Yo creo que el presupuesto complementario refleja las grandes debilidades institucionales que tiene el país. Continuamos conversando con don Pedro Silverio, don Ernesto Selman, economistas de los del número de la patria. Desempeño de la economía, por ahí andábamos y llegamos a este presupuesto complementario que el gobierno, que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso. De los contenidos de ese presupuesto, mis amigos, dice que de los 11.800, 4.700 son para las plantas de Punta Catalina y 7.100 millones para cubrir gastos no especificados. De todo esto, dice Miguel Seara Hatton, si el dinero se gastó, los 7.100 aprobados en la reformulación, que es lo más probable, dice él, y lo que se está buscando es blanquear una operación ilegal de gastar al margen de la ley de presupuesto, si es así, dice Miguel Seara Hatton, entonces hay que establecer quién es responsable de eso, quién autorizó hacer un gasto ilegal, en qué se gastó y cuál es la consecuencia legal. Hablemos de ese presupuesto complementario, por qué se está haciendo, qué tan necesario y cuál es la lectura más allá de los datos de esa propuesta. Por favor. El presupuesto complementario, además de las partidas que tú mencionas, que tiene una partida para mayor deuda de unos 7.000 millones, más los 4.650 millones que van a ser destinados a las plantas a carbón, tiene otra parte que es tan complicada como esa, que es las transferencias que se han hecho entre instituciones sin haber sido previamente aprobadas por una ley, como establece la Constitución. Y esos son unos cerca de 11.000 millones de pesos que se han movido entre instituciones sin la previa autorización de una ley. Entonces, el presupuesto complementario, la idea es que una vez aprobada esta ley de presupuesto complementario, quedan saldadas, solventadas todas esas deficiencias legales en las que o esas violaciones legales. Digo, un abogado diría inconsistencias. Inconsistencias, bueno, inconsistencias legales. Siempre tiene una cosa para justificar la cuestión. Se piensa que una vez que se apruebe el presupuesto complementario, quedaron resueltas esas violaciones. En realidad no. Yo creo que el presupuesto complementario refleja las grandes debilidades institucionales que tiene el país. Porque si un funcionario puede, de su propia iniciativa, tomar acciones que riñen con la ley, lo hace sencillamente porque no hay unas consecuencias a esos actos y puede hacerlo sin el menor rubor. Entonces, ese presupuesto complementario no solventa el hecho de que se violó la ley, tal como plantea Miguel Seara. Prácticamente yo lo veo como una tradición que se está generando de resolver estos problemas de violaciones a la ley presupuestaria a través de este presupuesto. Esto es una práctica... Es una práctica que a mi modo de ver tradicional, se ha hecho en otras ocasiones. Se ha hecho en otras ocasiones. Práctica común. Es una práctica común y se pudiera convertir en una tradición funesta.
el presupuesto, como te digo, refleja muchas debilidades institucionales del país, porque no solamente es que hay un incumplimiento de él en términos de estas partidas que ya estaban previamente estipuladas, sino que también el presupuesto mismo es un instrumento para tú sencillamente posponer la aplicación de otras leyes. O sea, en cada ley de presupuesto de cada año se consigna que se suspende la aplicación de determinadas leyes que asignan partidas a instituciones, como el 10% de los ayuntamientos, los fondos que deben entregar. Para salvarse de la ilegalidad. Para salvarse de la... Pero eso no institucionalmente es pésimo. Sobre todo cuando el mismo partido ha gobernado el país controlando todos los poderes. Y ahí viene, es muy fácil el PLD agarrar y sincerizar. Es que ahí viene el detalle. El 10% del poder municipal. Ahí viene el detalle. No sería más correcto enfrentar estas asignaciones especializadas de fondos a las instituciones de manera abierta, transparente, decir, señores, no podemos transferirle 10% al ayuntamiento, vamos a cambiar la ley, vamos a modificar, vamos a iniciar un proceso de cambio de todas esas leyes que significan rigideces presupuestarias, pero no cada año decir en un artículo del presupuesto, este año no se va a aplicar esa ley. Incluyendo la de recapitalización del Banco Central. Claro. Que se va posponiendo. Claro. Mira, aquí yo creo que bien, hay unos puntos válidos aquí, pero yo creo que también hay que diferenciar lo que es la reformulación del presupuesto y lo que requeriría este presupuesto, como otros años, de apropiaciones adicionales. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ya es práctica común también de que los gobiernos gasten más allá de lo que está apropiado en los presupuestos. Y por eso vemos que ya es una práctica común que una parte de lo que se gasta este año, y esto es práctica común este año siendo cualquier año que usted quiera ponerle, que no se pueda financiar una parte de lo que se gastó este año y se le asigna al año siguiente en una partida muy simple que dice disminución de cuentas por pagar. Entonces, para el año 2016 se contemplaron casi 30.300 millones de pesos en esta posposición del financiamiento de un gasto que se hizo el año anterior. Igualmente, para el 2017 se incluyeron unos 26.600 millones de pesos que se están posponiendo, que se gastaron en este año, pero que no se financiaron y se posponen para el año que viene. En adición a eso, hay otros recursos que está requiriendo para poder cerrar el año fiscal. Así, todavía estamos lidiando de cómo cerramos las cuentas fiscales para este año 2016. Entonces, en adición a esos 26.600 que ya pasaron para el año siguiente, nosotros estamos calculando de que se requerirían todavía financiar unos 1.300 millones de dólares para este año, que todavía no están contemplados ni se ha asumido la deuda. Hubo 600... Después de esta reformulación y después de este... Después de esta reformulación, esto debería bajar como a unos 1.000 millones de dólares, 1.100 millones de dólares. Pero aún habría un... Aún con esta reformulación, se requerirían unos 1.000 millones de dólares para cerrar este año, ya habiendo pasado los 26.600 para el año que viene. Entonces, el tema es que con unas condiciones internacionales más retadoras, por decirlo de alguna forma, y con un presupuesto que ya el año que viene va a ser complicado, porque el año que viene no se contemplaron unas buenas partidas. Nosotros estimamos que unos 18.000 millones de pesos para hacer frente a los desastres de los daños, a los daños de los desastres naturales. Sí. Entonces, ya empezamos con un presupuesto el año que viene que va a tener problemas y todavía no hemos terminado de cerrar esto. Y por eso nosotros hemos propuesto públicamente, mire, el gobierno que haga una emisión internacional, pero lo recomendábamos antes de la semana porque ya están subiendo todavía más los tipos de interés. Claro. Lo recomendamos para allá vamos, emitir 2.000 millones de dólares a la franca, emitir 2.000 millones, limpiar las cuentas fiscales y arrancar el año que viene abrazando unas reglas fiscales con una ley de responsabilidad fiscal que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y con una rigurosa ejecución presupuestaria con cuidado, porque aquí hay un tema de las confianzas que generan las economías. Porque en el mundo que estamos ahora, con unos Estados Unidos subiendo los tipos de interés, los flujos de capitales desde las economías emergentes, el dólar apreciándose, eso es un ambiente muy retador para las economías. Y principalmente para las economías que tienen un alto requerimiento de deuda, de emitir permanentemente deuda en el mercado internacional, que es el caso de República Dominicana.
Entonces, esto es un poco las recomendaciones que uno hace, pero realmente hay cambios profundos que se deben hacer en el ámbito de fiscal y de los gastos, de los ingresos del gobierno que nosotros hemos estado proponiendo. Una puntualización muy bien. Lo que dice Ernesto de los 2.000 millones de emisión pudiera ser una salida en un escenario de mayor institucionalidad del país. Porque si tenemos esas debilidades presupuestarias, como hemos visto, va a ser muy difícil que ese mismo gobierno se ajuste a una serie de reglas cuando ha mostrado que es difícil hacer ese ajuste. Y más cuando además habría que tener una voluntad política muy férrea. Más cuando tiene un Congreso que se ha convertido en una forma de trámite administrativo de las decisiones del Poder Ejecutivo. Entonces, la idea es buena en la concepción. En la práctica hay un problema institucional en el país para poderla garantizar su ejecución. Tal parece que requeriría una voluntad política muy férrea y muy fuerte. Así como uno dice mucho que bueno, que todo pasa por el tema de la educación, lo cierto es que parece que la vida nacional económica pasa por el grave problema de la institucionalidad. Totalmente. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, no te la voy a dejar pasar, Ernesto, porque ellos lo habían anunciado. Esto ocurrió el miércoles, fue anunciado a la Reserva Federal un 0.25% de un alza en la tasa de interés en los Estados Unidos. Tenemos que explicarle al dominicano, a Juancito Pérez Vidal, alias Tito, ¿cómo le afecta? ¿Qué es esa vaina? O sea, ¿en qué le afecta al bolsillo del dominicano común y corriente esa decisión de la Reserva Federal Americana? Vamos y retornamos en breve, en un momentito, ya estamos aquí. Desde que ganó Trump hasta el 6 de diciembre, hubo una depreciación promedio de las economías emergentes, hicimos una muestra importante, de 3.4% de depreciación de la moneda en un mes. El pueblo diría, ¿con qué se come eso? Aumento en la tasa de interés de los Estados Unidos, un 0.25. ¿Qué significa para la economía dominicana esa decisión de la Reserva Federal norteamericana? Bueno, en principio, cuando los Estados Unidos aplica una política de este tipo, que hay incremento de tipo de interés, en principio todos los países que tienen reserva en dólares, como República Dominicana, hay una aplicación automática de una política más dura desde el punto de vista del dinero y el crédito. Es decir, que esperaríamos una tasa de interés mayor en República Dominicana. Es decir, que cualquiera que tenga deuda o quiera coger una deuda, tiene que esperar que el costo va a ser mayor hacia futuro. Y eso también tiene unas implicaciones desde el punto de vista del tipo de cambio, de la tasa de cambio, como le llamamos. Porque cuando este tipo de cosas suceden, que hay aumento de tasa de interés, generalmente salen capitales de estas economías hacia Estados Unidos, y entonces eso pone presión al tipo de cambio. Se aprecia el dólar, y si se aprecia el dólar, se está depreciando las otras monedas. Y de hecho eso sucedió. Antes de que subiera la tasa de interés en esta semana la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, desde que ganó Trump hasta el 6 de diciembre, hubo una depreciación promedio de las economías emergentes, hicimos una muestra importante, de 3.4% de depreciación de la moneda en un mes, de las monedas en los países emergentes. De ese 3.4 o 3.2%, en República Dominicana la depreciación durante ese periodo fue de 0.15%. Es decir, que ya la moneda dominicana tiene una presión que con esta subida del Banco Central se pone una presión adicional al tipo de cambio, y hemos visto en los últimos meses, semanas, que ha habido una presión cambiaria cuando muchos sectores dicen que no están, es casi su demanda no está satisfecha. Un aumento del costo del dinero. O sea, si yo voy a tomar un préstamo en enero, me va a costar más. La tasa, lógicamente, aquí también va a subir. Para los consumidores, para los emprendedores y para el gobierno. Sí, porque en realidad esto se traduce
quizás los economistas que no somos tan especialistas en complicarlo. Sí, recuérdense de Juan Bosch, señores. Vayan a Bosch, es decir, si se deprecia la moneda, las cosas se ponen más caras. Si suben la tasa de interés, los préstamos y toda la actividad económica se resiente y se ponen más caros los préstamos. Después de todo lo que hemos hablado de esa noticia, que eso quiere decir que los riesgos de la economía dominicana aumentan con esta decisión. Exacto. Aumentan porque esos costos del dinero implican para la deuda pública, futura deuda pública, porque alguna de estas deudas ya ha sido emitida casi. Y las refinanciadas. Bueno, las que se tengan que refinanciar. Las que se tengan que refinanciar. Y para la futura deuda pública, pues va a significar un mayor costo en accesar a esos mercados, pero también la deuda privada. O también los financiamientos privados que están sujetos a líneas de crédito, que están sujetos a préstamos de corto plazo, se van a incrementar. Y eso significa que los costos de la economía también van a subir. Yo digo que los riesgos van a aumentar. Y quiero destacar que desde el punto de vista de mi análisis, yo veo que el gobierno ha subestimado los riesgos asociados con el proceso de endeudamiento. Es decir, de la manera como el gobierno se ha estado endeudando, está minimizando o está subestimando los niveles de riesgo. Una impresión que pudiera ser quizás corroborada por el hecho de que con la negociación de Petrocaribe, el país redujo el déficit. Pero redujo también el nivel de la deuda con relación al PIB, casi 3 puntos porcentuales. Un palo. Bajó sustancialmente, porque en esa operación fue una disminución bastante notable. Pero en cuestión de un año, recuerden que esto tomó lugar en enero del 2015, en cuestión de un año y tanto, el país recuperó y fue más allá del nivel que tenía previo a la negociación de Petrocaribe. Es decir, si la renegociación con Petrocaribe o la recompra de la deuda con Petrocaribe no hubiese ocurrido, el nivel de endeudamiento del país hoy estuviera rondando el 53% del Producto Interno Bruto. Y hay cosas que no se están incluyendo en las estadísticas de la deuda. Porque el año pasado hubo 778 millones de dólares que se tomaron para pagar las deudas a los generadores y no se registró como deuda pública, por ejemplo. Exactamente. Así que hay partidas. Y en medio de todo esto se presenta un estudio del Banco Mundial donde destaca, el crecimiento económico, aplausos, de la República Dominicana, pero deja muy claro y muestra, y para quien quiera verlo, que no es una economía inclusiva, que es un tema muy recurrente. Después de la pausa, me gustaría presentar una especie de frase terrible de ese estudio y pedir su reflexión, porque yo siempre bromeo con esto de que usted se cuadra bien, pero lo ponchan. Entonces la economía crece, pero no se ve la reacción positiva de ese exitoso crecimiento económico. Después de la pausa. Mis señores, el vínculo entre ese crecimiento maravilloso, crecimiento económico nuestro y la reducción de la pobreza a partir del estudio del Banco Mundial, que rápidamente, un dato terrible, entre el 2000 y el 2015 solo el 7% de la población dominicana subió a un grupo socioeconómico más alto, el 8% se trasladó a un grupo inferior y el 85% restante se mantuvo igual. Sin embargo, en la región, el 41% de la población tenía movilidad ascendente. O sea, tuvo una movilidad ascendente y un 2% se movió, apenas un 2% se movió hacia abajo. O sea, operamos bien, pero el paciente se muere. Qué gran paradoja, ¿verdad? Sí. Cuando tuvo un país creciendo tanto y que el país que muestra menor movilidad socioeconómica, es decir, que menores personas están ascendiendo en esa escalera de los ingresos, por decirlo así. Recibiendo los beneficios de esa buena gestión. Bueno, ahí viene el tema que hablamos anteriormente. Lo primero, preguntarse, ¿realmente ese crecimiento que dicen las estadísticas refleja la realidad o son muy optimistas? En nuestros estudios, nuestra conclusión es que parecen muy optimistas desde el año 2002 para acá, de hecho.
Lo otro es ver, bueno, ¿por qué parte? Porque realmente hemos crecido. Aquí no estamos diciendo que no se ha crecido, es que parece que las estadísticas oficiales son optimistas. Pero un país que crece al 4,5% es un excelente crecimiento en el mundo hoy día. Pero nosotros vamos para el 6 ahora, casi el 7. Bueno. De hecho, ese es el crecimiento potencial de nuestra economía. Sí, 4.5. Yo creo que el año pasado, por ejemplo, hablábamos de 7, yo creo que habremos crecido unos 4.5. Pero el tema Saludos sería, a Makeup Center, que es un muy buen centro. A mí, muy bien. El tema sería, Pablo, bueno, ¿y por qué parte de ese crecimiento no se está reflejando en la gente? ¿Por qué no perciben mayores ingresos? ¿Por qué no vemos por qué todavía vemos un alto nivel de desempleo, a pesar de las mejorías de los últimos estadísticos, que es innegable. Eso es innegable. Está ahí. ¿Okay? Está ahí. El tema es que todavía se ven unos bolsillos de pobreza importantes, informalidad, desempleo. Bueno, el tema, yo creo que uno de los temas es, y Pedro hablaba de esto, de los costos internos en la economía dominicana, que no permiten que las empresas tengan capacidad de competir a nivel internacional, y eso limita las inversiones, limita la producción y, por ejemplo, y en consecuencia, limita la generación de empleo. Eso es por un lado. Entonces, el tema también es cuáles son las políticas internas que estamos aquí haciendo para crear las condiciones, porque la mejor política social es la creación de empleo, empleos productivos, no crear empleo en base al gasto público que viene. No welfare. No. Crear empleos productivos, esa es la mejor política social. Entonces, para un gobierno es cuáles son las condiciones que se requieren para crear empleos productivos. Pero tampoco la economía dominicana es buena creando empleos verdaderos, de los productivos. Por eso, entonces, gente que trabaja 8 horas en un salario. Aquí nos ponemos contentos cuando hablamos de que la inversión extranjera directa es de $2,000 millones. Bueno, la propuesta que nosotros hacemos, nosotros proyectamos inversión extranjera directa, triplicarla en un periodo de 4 años, con políticas económicas que realmente traigan gente a producir, a invertir, a emplear, a generar riqueza. Yo creo que por ahí deben ir los tiros y hay una parte que es importante. Yo he tipificado este crecimiento como un crecimiento con esteroides. Y por eso es un crecimiento que no se ha permeado, que no ha sido inclusivo. Porque es un crecimiento fomentado a través de un alto nivel de endeudamiento. Entonces no es un crecimiento que está fomentando la creación de esos empleos productivos que son los que al final van a reducir los niveles de pobreza. Cuando uno mira las estadísticas de empleo del país, el nivel de desempleo nuestro puede ser la envidia de países desarrollados. O sea, hay países en Europa desarrollados que no tienen 6% de desempleo, como supuestamente alrededor de eso que nosotros decimos que tenemos 6% de desempleo. Con la medida más restrictiva. Cuando utilizas la otra medida del desempleo te da 14%. Pero que ellos utilizan en Europa, la medida es ambas, la nuestra y la europea, es similar. O sea, utilizando la misma. La misma nosotros medida. Estamos casi nosotros tenemos el desempleo de Alemania. Exactamente. Para ponerte si le vas algo te lo agradezco. No, pero eso es lo que dice. Exactamente. Eso es lo que dice la Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que te estoy diciendo. Los economistas son ustedes, pero así no. Pero las estadísticas oficiales dicen que nuestro desempleo es igual que Alemania. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que habría que ver qué tipo de empleo que se está creando en la economía dominicana. Hay que mirar, por ejemplo, que el gobierno ha empleado yo creo que el gobierno ha empleado cerca de 200,000 dominicanos más en estos 4 años. Entonces, cuando tú miras la creación de empleo del gobierno, como dice el propio informe, que es que la productividad pública ha disminuido, se refiere a esa ineficiencia que hay en la nómina pública. Somos líderes en empleo informal. Y ahí agregan eso. Y en empleo público. Del público, que hay que preguntarse si es empleo o welfare partidario rediseñado. Entonces ahí tú tienes dos elementos que te afectan esa creación, digamos, legítima de empleos productivos. Entonces hay un aspecto del informe que se refiere al hecho de que los salarios reales no han crecido junto con la productividad laboral, que es una tesis también que el Banco Central ha enarbolado por mucho tiempo. Sin embargo, yo sigo insistiendo que la medida de productividad laboral que se está utilizando no es correcta para llegar a esa conclusión.
porque la medida que se toma es el producto de la economía, usted divide el producto de la economía entre la mano de obra empleada y eso da productividad laboral. La cantidad de horas, hombre. Pero, ¿qué pasa? En el proceso de producción no solo interviene mano de obra, interviene capital, interviene tecnología. Entonces, habría que descomponer la participación de que cada factor tiene en la productividad. ¿Qué porcentaje se debe a lo laboral? ¿Qué porcentaje se debe al capital? No, y qué porcentaje se debe a un cambio tecnológico? Si tomas el producto completo y el producto completo parece que es muy optimista el crecimiento, entonces te va a dar una productividad mayor de la que realmente se ve. En conclusión, ese otro punto. También, claro. Terminemos entonces esta conversación que yo agradezco tanto con ustedes con una pregunta buscapié. Ante todo lo conversado hasta ahora, mis señores, ¿no es inevitable un pacto fiscal? Mire, nosotros hemos dicho desde CRES de que aquí debemos pensar en un conjunto de reformas estructurales a nivel institucional, político y económico. No es solamente enfrascarnos en que si un pacto eléctrico, un pacto... Lo primero es que se requiere liderazgo por parte de las autoridades para buscar las soluciones, porque al final ya yo soy muy escéptico con estos pactos, de sentar a 200 gente alrededor a buscar, no. Tiene que haber un liderazgo, y el liderazgo debe ser buscar esa reforma, esos cambios fundamentales en estas áreas para preparar la economía y crear las condiciones de que realmente haya una mejoría a nivel institucional, político y económico. El gobierno ha descubierto la fórmula para evitar el pacto fiscal. Y es que el gobierno puede hacer pequeños cambios en la legislación, en la normativa y generar los recursos sin tener que ir a discutir con nadie en la mesa de concertación. Cuando se mira todos los cambios que se han introducido en la legislación, los cambios en las normativas que implican, por ejemplo, el cobro del ITBC en las aduanas, el impuesto a los beneficios en la zona franca, el incremento del peaje. Cuando tú analizas, dices, pero el gobierno ha descubierto la fórmula para no tener que discutir con nadie. Mi colega en CRES escribió sobre eso esta semana. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues ha descubierto eso y se ha dado cuenta que un pacto fiscal no es necesario, sobre todo cuando presupone un pacto eléctrico que tiene casi 2 años en el limbo. Ustedes ven, esto ocurre cuando uno habla con gente tan preparada, de tanta experiencia y de tan excelente formación como estos señores, que uno termina como con todo el deseo de agarrar este tema final y hacer otro programa que tendremos que grabarlo en el 2017. Muchísimas gracias, Pedro Silverio, gracias, Ernesto Selvan, y gracias sobre todo a ustedes que una semana más nos han acompañado. Sean felices.